Muy bien, una vez que hemos entendido el laberinto óseo, cómo está estructurado, cuál es el líquido que se encuentra dentro del laberinto óseo, vamos a ver el laberinto membranoso. Entonces, por dentro de este laberinto óseo, ¿qué es lo que hace el laberinto óseo? Protege a esta cavidad que ya no es hueso. Ahora sí, céntrense en lo azul que veíamos aquí. Ahora sí vamos a ver esa parte azul, que ya no es hueso, entonces es más frágil y tiene que estar protegido por ende por hueso. Entonces, por dentro de ese hueso tenemos un tejido llamado laberinto membranoso, que como ustedes ven aquí en la imagen, tiene la misma forma, exactamente la misma forma que el laberinto óseo, ¿sí? Entonces, igualito que el laberinto óseo, lo podemos dividir en una porción, como ustedes recuerdan, vestibular, toda esta mitad de aquí, y una porción coclear, esta parte de aquí. Vestibular, donde se va a encontrar el órgano del equilibrio, y coclear, el órgano de la audición. Entonces, nuevamente, siguiendo el orden que vimos antes, la parte vestibular tiene algunas estructuras. En este caso, todo lo que era el laberinto vestibular en su porción vestibular propiamente dicha, o sea, me refiero a este de aquí, el vestíbulo, contiene dos estructuras. Primero, este de aquí, que es el sáculo. Esto ya no es hueso, ya no es laberinto óseo, esto es laberinto membranoso. El sáculo se comunica con esta estructura más alargada llamada utrículo. Y el utrículo, desde el utrículo, parten conductos semicirculares membranosos, ya no óseos, membranosos, pero tienen la misma forma que el conducto óseo, como ustedes pueden ver aquí. Igualmente tenemos uno anterior, que es vertical, uno posterior, que igualmente es vertical, y uno lateral, que es horizontal. Y también tenemos ampollas membranosas, como ustedes pueden ver, ensanchamientos aquí, aquí y aquí, ¿sí? Que van a drenar en el utrículo, todo este saco membranoso que se encuentra dentro del vestíbulo del laberinto óseo. Entonces, para resumirles, laberinto membranoso en su porción vestibular, tenemos el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Esta porción también se comunica con el conducto endolinfático, que al final es un drenaje de un líquido ahora llamado endolinfa. Entonces, ¿cuál era el líquido que se encontraba dentro del laberinto óseo? La perilinfa. Y rodeando, este líquido rodea al laberinto membranoso. Y dentro del laberinto membranoso se encuentra otro líquido que ahora lo conocemos como endolinfa. Perilinfa y endolinfa, dos cosas distintas. Perilinfa, periférico, rodea al laberinto membranoso y está por dentro del laberinto óseo. Ahora, endolinfa, adentro, adentro de dónde? Del laberinto membranoso, ¿sí? Y se drena por aquí, esa endolinfa. Ustedes pueden ver en esta imagen mucho mejor la transición de esta endolinfa. Miren el sáculo que les decía, el sáculo se comunica con este conducto más alargado llamado utrículo y los conductos semicirculares y sus respectivas ampollas. Y por último, tanto el utrículo como el sáculo forman este conducto endolinfático que al final se encuentra por debajo de la dura madre en este saco endolinfático y aquí se termina drenando. Esa es la porción vestibular del laberinto membranoso. Les pongo varios gráficos para que se memoricen y lo entiendan mucho mejor. Ahora, la porción coclear, la parte del equilibrio. Es un solo conducto, ya no tiene tantas estructuras como vimos aquí. Es un solo conducto que transcurre en medio del laberinto óseo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que decíamos? Que ese tornillo no se divide únicamente por
la lámina espiral, sino que tiene que haber esta membrana basilar que termine de dividir el tornillo en dos, en la rampa vestibular y en la rampa timpánica que contienen perilinfa. Pues ahora bien, vamos a explicar cómo está conformado esta parte de aquí, llamada conducto coclear, que va atravesando y se encuentra en medio, como ustedes pueden ver en esta imagen, del laberinto óseo. En esta imagen también lo pueden ver, se encuentra en medio del laberinto óseo. Y es lo que termina la división en dos partes, una superior que era la rampa vestibular y una rampa timpánica inferior que contienen perilinfa. Este conducto coclear adentro tiene endolinfa, ¿sí? Porque estaba comunicado con la porción membranosa del vestíbulo que también contenía endolinfa, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es un solo conducto llamado conducto coclear que igual termina siendo espiral, igual termina dando vueltas en medio de la concha ósea, ¿sí? Y la podemos ver aquí, si es que hacemos un corte. Miren aquí, nuevamente la rampa vestibular arriba, la rampa timpánica abajo, y en medio el conducto coclear, y esta de aquí, este de medio, este huesito de aquí sería la lámina espiral ósea, y miren, el conducto coclear termina dividiendo por completo en dos el laberinto óseo. Ustedes pueden ver aquí otra imagen donde igual podemos apreciar el conducto coclear. Entonces, para que no se confundan, tenemos laberinto óseo conformado por un vestíbulo, que es toda esta parte de afuera, vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea, y un laberinto membranoso, y esta sí ya tiene más partes. Aquí tenemos, por ejemplo, el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto coclear, que se encuentra en medio del laberinto óseo. Ahora, si es que recuerdan esta imagen de aquí, decíamos que todo esto es ese laberinto óseo que se encontraba dentro de esa cavidad de la porción petrosa del hueso temporal, y por dentro de este laberinto óseo encontramos perilinfa, y flotando, entre comillas, en esa perilinfa, en esta cavidad ósea se encuentra el laberinto membranoso. Si es que nosotros extraemos solo el laberinto membranoso, esta parte azul de esta imagen, nosotros vamos a tener esto de aquí. Miren, ese es el conducto membranoso, el laberinto membranoso. Si es que ya quitamos el hueso, la perilinfa y todo lo demás. Entonces aquí ustedes pueden apreciar mucho mejor las partes del laberinto membranoso. Miren aquí, el sáculo, el utrículo, todo eso, las ampollas, los conductos semicirculares y el conducto coclear, espiral. Una estructura membranosa totalmente, no ósea. Aquí ustedes pueden ver otra imagen, les voy a poner varias imágenes para que logren imaginarse la conformación tridimensional. Miren esto, si cortamos el laberinto óseo, si es que cortamos el caracol, vamos a poder ver la porción superior, la rampa vestibular, y la porción inferior, la rampa timpánica, toda esta parte de aquí que es la lámina espiral ósea, las vueltitas del tornillo que les decía, que terminan de dividirse. ¿Por qué? Por esta parte de aquí que era el conducto coclear, ¿sí? Y terminaba eso la división en una parte superior y una parte inferior. Miren esto, el estribo en la ventana oval, los ganglios. Recuerden que cuando vimos el hueso por dentro, el laberinto óseo tenía también perforaciones para los nervios, para las ramas del nervio vestibular. Miren esta parte dentro, todo este hueso que está dentro de la cóclea, que era el modiolo, y atravesando el modiolo teníamos este nervio que era el nervio coclear, que nos daba ramificaciones y que tenía este ganglio que igual formaba una espiral llamado ganglio espiral. Miren otra imagen que explica lo que decíamos. Vamos a irnos acercando poco a poco para lograr
encontrar dónde está el órgano de la audición, porque hasta ahorita hemos dicho que todo esto directamente no nos permite escuchar, o sea, tenemos que llegar a la parte histológica más cercana para saber cómo se produce el sonido, cómo interpretamos nosotros el sonido. Entonces, hagámoslo más cerca. Vámonos acá, más cerca. Nuevamente, la rampa vestibular, la rampa timpánica, donde se encuentra la perilinfa. No le hagan caso a esto de aquí. Esto es perilinfa. Decíamos que todo esto es hueso, lámina ósea. Todo esto es perilinfa. Solo adentro del conducto coclear se encuentra la endolinfa. Y vamos a acercarnos más acá. Miren esto, ya nos vamos acercando más al órgano de la audición. Hagamos otra ampliación, y esto ya sería una ampliación específicamente de esta parte de aquí, de este cuadradito de aquí. Miren, tenemos acá arriba la rampa vestibular, acá abajo la rampa timpánica, y en medio se encuentra, miren esta parte de aquí, la lámina espiral ósea, que decíamos que nos divide a las dos rampas, pero no lo dividen completamente. Ese tornillito necesitaba ese ligamento que les decía, que no es ligamento, pero solo es para que me entiendan, llamada la membrana basilar, que es lo que estoy pintando aquí de amarillo. Y en medio, como les decía, de la perilinfa, flotando por así decirlo en la perilinfa, en medio del laberinto óseo se encuentra de todo lo que estoy pintando, que es el conducto coclear. Vamos a hacer un acercamiento mucho más grande. Aquí pueden ver un esquema de lo que estamos explicando. La rampa vestibular, la rampa timpánica. Miren todo esto, o sea, les estoy repitiendo para que podamos imaginarnos mucho mejor esta conformación. Miren, esta sería el capuchón, la pared del tornillo que les decía, la pared del tornillo, porque ese tornillo no tenía pared, pero si le dibujamos un capuchón ya tiene pared. Entonces todo esto vendría a ser esa pared ósea, y que la pueden ver mejor aquí. Toda esta la pared ósea. Miren cómo la lámina espiral ósea divide al laberinto óseo en dos, una rampa vestibular y una rampa timpánica, y miren la membrana basilar que terminaba con esta división, y en medio el conducto coclear. Entonces, ahora sí, creo que con eso ya ha quedado mucho más claro tanto la anatomía, la parte macroscópica del laberinto membranoso, este de aquí, como del laberinto óseo. Entonces, vámonos a donde se encuentra el meollo del asunto. Vamos a ver el conducto coclear y sus partes. Y aquí es donde realmente se va a encontrar el órgano de la audición, llamado órgano espiral o órgano de Corti. Estas células de aquí, como vimos, o sea, cada vez fui haciendo una acercación, nos fuimos acercando de a poco, nos fuimos acercando un poco más, y ahorita ya llegamos a una visión microscópica mucho más amplificada para poder descifrar dónde se encuentra este órgano de la audición llamado órgano de Corti u órgano espiral. Estas son realmente las células que nos van a permitir un impulso nervioso para transmitirlo hacia el cerebro e interpretarlo como sonidos. Entonces, muy bien, vamos a describir específicamente el conducto coclear. El conducto coclear, como les decía, se encuentra en medio del laberinto óseo, flotando en la perilinfa, y adentro de este conducto coclear, asimismo, como lo decíamos en el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, está lleno de endolinfa, todo esto. ¿Y cómo está formado microscópicamente? Miren aquí, vamos a empezar detallando de afuera hacia adentro esta lámina, que es súper importante de entenderla. De afuera hacia adentro, miren, esta es una rama, todo esto es una rama del nervio coclear, y aquí se encuentran los cuerpos neuronales formando el ganglio espiral, que va haciendo esas vueltas alrededor del modiolo junto con la lámina espiral ósea.
Miren cómo atraviesa toda esta parte de aquí, atraviesa las fibras neuronales, la lámina espiral ósea, y pues divide a la lámina espiral, estas terminaciones neuronales dividen a la lámina espiral ósea en dos. Una porción superior, llamado labio vestibular, esta parte de aquí, y una porción inferior, llamado labio timpánico. Miren acá arriba como la rampa vestibular está recubierta por células perilinfáticas, y todo ese tejido que está a su alrededor es ese tejido vascularizado que decíamos que nos ayuda a producir perilinfa. Lo mismo con la rampa timpánica. Ahora bien, yéndonos a las paredes del conducto coclear, miren que en su pared interna se encuentra esta especie de surco, este surco de aquí, formando este como túnel que lo voy a dibujar aquí. Todo esto. Entonces vamos a describirlo microscópicamente qué es lo que pasa. Y es que, como les decía, estas axones terminan dividiendo a la lámina espiral ósea en dos. El labio vestibular, que tiene unas células especializadas, estas células de aquí, que ustedes pueden ver aquí, que son como tipo botella, ¿sí? Células del labio vestibular. Y estas células, que se llaman células interdentadas, porque también son semejantes a dientes, como ustedes pueden ver aquí, estos espacios donde está la manito es el espacio interdentado, y por ende las células se les ha llamado células interdentadas, producen esta membranita transparente llamada membrana tectoria, ¿sí? Ahora, más abajo, en ese labio vestibular se encuentran ya células cúbicas, que ya periféricamente ya podríamos decir que forman parte del órgano de la audición llamado órgano de Corti. Entonces el órgano de Corti vendría desde aquí donde estoy señalando, todo esto, hasta acá. Y como ustedes pueden ver, hacia arriba se encuentra comunicado con esa membrana tectoria producida por las células interdentadas. Ya vamos a explicar qué células conforman este órgano de Corti, que es el verdadero órgano que nos permite la audición. O sea, habíamos dicho que nada de esto nos permite propiamente dicha la audición. O sea, sí tiene que ver, pero no directamente. Pero este órgano de Corti sí tiene unas células específicas que nos permiten y nos dan el sentido de la audición. Entonces tenemos el labio vestibular, el labio timpánico, el órgano de Corti, y por fuera, conformando la pared lateral del conducto coclear, tenemos todo esto que lo llamamos como estría vascular, esto de aquí, ¿sí? La porción ósea se lo llama ligamento espiral, esta porción ósea de aquí, ligamento espiral, porque es hueso, sigue siendo hueso, y por eso no es ligamento propiamente dicho, es hueso, pero la literatura lo describe como ligamento espiral. Y más por dentro del ligamento espiral se encuentran células, como ustedes pueden ver aquí, cúbicas, algo cilíndricas, muy vascularizadas. Todos estos son vasos, llamada estría vascular, porque está muy vascularizada, y es una de las estructuras que producen endolinfa. Así como las células perilinfáticas estaban muy vascularizadas y permitían el trasudado hacia acá de perilinfa, esta parte engrosada del ligamento espiral, que tiene mucha vasculatura, forma la endolinfa, que se encuentra en la cavidad, todo esto, la cavidad del conducto coclear. Entonces, bien, la pared superior del conducto coclear son las células perilinfáticas de la rampa vestibular. La pared interna la conforma el labio vestibular, con estas células interdentadas que producen la membrana tectoria y forman este surco
conformado por células cúbicas que siguen siendo células del labio vestibular de la lámina espiral. Y desde aquí ya viene a ser el órgano de Corti, el órgano de la audición, que lateralmente ya tiene células del laberinto óseo, específicamente de la porción del ligamento espiral, que en su parte que se dirige hacia la luz del conducto coclear tiene estas células de la estría vascular y producen endolinfa. Sustentando todo el órgano de Corti se encuentra la membrana basilar, que ya la hemos mencionado, esta parte de aquí. Aquí vamos a acercarnos mucho más qué hay dentro del órgano de Corti. Entonces, nuevamente, hacia acá, si es que ustedes se imaginan y recuerdan, acá tenemos ese como surco, teníamos el labio superior, todo esto vendría a ser todo lo que estoy dibujando ahorita, lo que estoy pintando aquí es la placa espiral, la lámina espiral ósea que se dividía en un labio superior, en un labio inferior, el labio vestibular y el labio timpánico, gracias a las fibras nerviosas que la atravesaban. Aquí dibujamos las fibras nerviosas que los dividen. Y acá en la parte superior, en ese labio superior, teníamos esas células interdentadas que producen esta membrana tectoria. Aquí teníamos células cúbicas, hasta que llegaba un punto en el que ya se transformaba en el órgano de Corti, como tenemos aquí, el órgano de la audición. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos antes para que quede mucho más claro. Entonces, luego más lateralmente ya venía ese engrosamiento del ligamento espiral llamado estría vascular. Como ustedes pueden ver aquí, muchos vasos sanguíneos que producen hacia adentro endolinfa, que se encuentra en esta, que es la cavidad del conducto coclear. Por debajo de este órgano de Corti se encuentra la membrana basilar y por debajo de la membrana basilar células perilinfáticas de la rampa timpánica. Y más arriba, por acá arriba teníamos la rampa vestibular con su respectiva perilinfa. Y miren bien, esta parte también es importante mencionarla. Estas células que les dije que formaban la pared superior del conducto coclear tienen un nombre en particular llamado membrana vestibular, que es lo que separa el conducto, la luz del conducto coclear con la luz de la rampa vestibular. Entonces esta membrana que les dibujé aquí es la membrana vestibular y esta parte de acá arriba ya es la rampa timpánica, la rampa vestibular. Entonces, yéndonos a una ampliación mucho mayor, aquí ya solo cortamos esto de aquí que es el órgano de Corti. Vamos a ver cómo está conformado el órgano de Corti. Entonces, ¿cuáles son las células? Ahora sí, y todo va a empezar a tener sentido. Todo este estudio que hemos abordado dentro de estos videos va a tener sentido porque vamos a identificar cuáles son las células que nos permiten la audición. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que les dibujé? Venía el labio superior, el labio inferior y del labio inferior ya ingresaban las células del órgano de Corti. Entonces, ¿cuáles son las células más internas del órgano de Corti? Las que se encuentran hacia acá, más y hacia interno o hacia medial. Recuerden que todo este lado de aquí es medial y esto es lateral. Entonces, ¿cuáles son las células más mediales? Estas de aquí, las células limitantes internas. Miren el órgano de Corti cómo se sustenta en la membrana basilar y aquí ya van a entender con este gráfico mucho mejor lo que les estaba explicando. Y después, yéndonos de medial a lateral, miren esto, tenemos esta célula llamada célula falángica interna que forma una especie de cáliz y que abraza la célula ciliada interna. Y miren, terminaciones nerviosas aquí,
por debajo de la célula ciliada interna. ¿De dónde creen que vienen esas terminaciones nerviosas? Muy bien, de los ramos que decíamos que perforan la lámina espiral ósea y que atraviesan por aquí y la dividen en dos, en el labio superior y en el labio inferior, y luego siguen entrando y atraviesen, miren, esta lámina, la célula falángica interna, atraviesan esa célula falángica hasta llegar acá, a la célula ciliada interna, que es lo que vemos aquí. Entonces, no es casualidad que la célula ciliada interna se encuentre en contacto en su base con terminaciones nerviosas. No es casualidad. Ustedes piensen, ¿por qué será que justo la célula ciliada tiene contacto con las terminaciones nerviosas? ¿Por qué estas otras células de acá, que también son células ciliadas, tienen contacto con terminaciones nerviosas? ¿Por qué creen? Justamente lo que muchos estarán pensando, porque estas son las células que nos van a permitir el sentido de la audición. Todo, absolutamente todo lo que hemos descrito hasta ahora culmina en esto, en las células ciliadas. Todo lo que hemos descrito hasta ahora son simplemente mecanismos de conducción del sonido, que ya vamos a ver en la parte del video de fisiología cómo se transmite el sonido a través de todas estas estructuras. Pero no es que todas estas estructuras que he mencionado, que la rampa, que el labio vestibular, que la lámina espiral ósea, etcétera, no es que capten directamente el sonido. ¿Cuáles son las que captan el sonido? Las células ciliadas. Pero es fundamental que alrededor de estas células ciliadas se encuentren todas estas estructuras que van a ser de conducción del sonido para que lleguen a las células ciliadas, estimulen a las células ciliadas y esas células ciliadas activen las terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas luego se van a ir al ganglio espiral y del ganglio espiral se va a transmitir hacia las vías centrales que ya vamos a ver. Entonces, miren, es súper importante que el órgano de Corti, que es el órgano responsable de la audición, no solo tenga las células ciliadas, que son las células que realmente se estimulan para interpretar las ondas sonoras en nuestro cerebro, sino que tiene estas células de sustento, como las limitantes, como las células falángicas internas, como esta parte de aquí, células del pilar, que forman este túnel en donde transcurre también endolinfa. Todos estos túneles es para que la endolinfa no solo se quede acá arriba en el conducto coclear, sino que transcurra por dentro del órgano de Corti propiamente dicho. Entonces, todo esto tiene endolinfa. Miren estas células llamadas células falángicas externas, que igual forman esa especie de cáliz alrededor de las células ciliadas. Miren este túnel externo y las células limitantes externas. Entonces, todas estas células que he descrito ahorita son fundamentales para un buen funcionamiento de las células receptoras del sonido, que son las células ciliadas, tanto externas como internas. Ya vamos a ver en fisiología que las internas son las principales para la captación del sonido y que se ubican en una sola hilera, mientras que las externas son más importantes porque reciben fibras nerviosas eferentes para modular la estimulación de las células ciliadas internas. Pero todo lo que hemos mencionado es importante, porque sin las otras estructuras, entre comillas, de sostén, no podríamos tener audición. Aquí podemos ver otro gráfico más didáctico, donde vemos ahora en una visión distinta, todo esto de acá, este lado de acá es medial y esto vendría a ser lateral. Recuerden que acá tenemos el labio superior de la placa ósea, miren estos huesos de la lámina espiral ósea, dividida, atravesada por esto que vendrían a ser las fibras nerviosas que les decía, que la dividen en el labio superior. Aquí no están dibujadas, pero tenemos las células interdentadas que producen la membrana tectoria. Por acá abajo ya empieza el órgano de Corti. Y por acá abajo ya tenemos la rampa timpánica, con sus células perilinfáticas, miren.
Y si es que recordamos, acá arriba teníamos esto que era la membrana vestibular, y acá arriba por ende se encontraba la rampa vestibular. Y acá ya teníamos la pared lateral del conducto coclear, que ya era hueso, pero que en la parte medial se engrosaba para formar la estría vascular que produce la endolinfa. Miren aquí como tenemos la célula ciliada interna. Miren las células que decíamos, las células de los pilares que forman este túnel interno donde transcurre endolinfa. Miren estas células, que aquí solo las describen como células de sostén. Nosotros ya sabemos que se llaman falángicas externas y que sostienen a las células ciliadas externas. Las 3 hileras de células ciliadas externas y la única hilera de célula ciliada interna. Miren, asómbrense con esta imagen por microscopía electrónica. Es una imagen donde se encuentra el órgano de Corti, que es todo lo que hemos estado describiendo. Miren la maravilla de nuestro cuerpo. Es increíble, a mí me sorprende en realidad. Y bien, ese sería el final de este video, de tanto la composición anatómica como histológica de el oído interno. Se ha hecho un poco largo. Mensajes para la casa. Oído interno, laberinto óseo. El laberinto óseo tiene esa conformación en forma de tornillo, ya se lo imaginan ustedes, y en la parte vestibular. Dentro del laberinto óseo transcurre la perilinfa, y en medio de la perilinfa se encuentra el laberinto membranoso, que tiene una porción igualmente vestibular y una porción del conducto coclear. Y aquí está el laberinto membranoso y el conducto coclear. En medio del conducto coclear se encuentra el órgano de la audición llamado órgano de Corti, cuyas paredes son la membrana vestibular hacia arriba, que la separa de la rampa vestibular. Hacia el lateral teníamos la estría vascular que produce la endolinfa. Hacia abajo la pared inferior, la membrana basilar, y hacia adentro ya teníamos el labio superior y el labio inferior de la lámina espiral ósea. Miren nuevamente, mensajes para la casa, el conducto espiral, el conducto coclear, su pared superior, la membrana basilar, su pared medial, los labios, su pared inferior, la membrana basilar, y su pared lateral, la estría vascular y la parte ósea de la cóclea. Por último, las células ciliadas, que son las células receptoras propiamente dicho de la audición, y las células de sostén. Si les preguntan, ¿cuál es el órgano encargado de la audición? El órgano de Corti. Pero si les preguntan, ¿cuáles son las células encargadas de la audición? Las células ciliadas. Si les preguntan, ¿cuáles son las células principales para la transmisión de los impulsos nerviosos de la audición? Las células ciliadas internas. Ahora, ¿cuáles son las células principales que reciben fibras eferentes desde el sistema nervioso central hacia el órgano de Corti y que modulan la transmisión de los impulsos nerviosos? Las células ciliadas externas. Entonces, no se olviden seguirme para nuestro último video y para complementar y para conjugar toda esta información que tal vez al principio les parezca un poco complicado, muchos nombres, algo difícil de imaginarse, pero todo lo vamos a unir en este video de fisiología del oído interno. Este ya vendría a ser el último video y van a ver que todo lo que hemos hablado tiene su importancia y su sentido.